Yo no creo que haya un colombiano que no esté de acuerdo con un proceso de paz, porque la guerra es muerte. Nosotros aquí en Urabá, en casi 1 millón de habitantes, sí que la hemos vivido. Primero fue la violencia común, después la violencia del Ejército Popular de Liberación, después la FARC, después los paramilitares. Nosotros sí que anhelamos la paz, pero para que haya paz verdadera tiene primero que haber una justicia social. Justicia social. Urabá, zona colombiana en la que convergen los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, ha sido territorio de disputa entre paramilitares y guerrilleros debido a su ubicación geoestratégica, pero el Golfo de Urabá no solo alberga recuerdos de violencia, sino también el folclore de la perla del Caribe, Necoclí. Ese mismo rincón cálido que se convirtió en el centro de operaciones del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá tenían dos principios. Uno, que mientras hubiera guerrilla en Colombia habría presencia de las autodefensas ocupando ese espacio que el Estado colombiano no podía suplir en ese momento. En lo político pretendíamos por una transformación de algunas costumbres políticas que considerábamos y aún seguimos considerando, ya desmovilizados, que hay que hacer algunos ajustes en la manera de administrar el Estado colombiano. Nos citaban a los políticos para decirnos que éramos corruptos, que no hacíamos nada por el pueblo. No decían a quiénes teníamos que elegir, sino a quienes no teníamos que elegir. Esa era una realidad. Eso se llama someter al pueblo. ¿Cómo es posible que los jueces y los fiscales desconocían eso? Cuando los paramilitares de las autodefensas en nuestra región, en nuestro departamento del país, ellos no andaban escondidos debajo de la cama ni atrás de la puerta. Ellos formaban parte de la sociedad nuestra. Y resulta que ahora nos juzga después la justicia por paramilitares. ¿Cómo le parece? Esto tiene que cambiar. Soy víctima y victimario porque realmente una persona menor de edad no es para que esté en ningún grupo armado, sea legal o ilegalmente. En Colombia no puede estar sucediendo estas cosas. Todo lo que viví allá fue negativo, realmente. Desde cargar un fusil, desde ranchar, desde, no sé, ganarme un sueldo, porque realmente uno estaba poniendo la vida por una miserableza, que por la causa supuestamente. Una de las banderas del gobierno de Álvaro Uribe fue precisamente la Ley 975, la misma que buscó procesar a los actores principales del fenómeno del paramilitarismo, un intento integral de justicia. El gobierno colombiano, en su momento el presidente Andrés Pastrana, echó a caminar lo que se llamó el Plan Colombia con apoyo de los Estados Unidos, fortaleció mucho la fuerza pública. Entonces las autodefensas entendieron que podía dar ese paso en un proceso de negociación, porque los procesos de paz son entre un Estado y una organización ilegal que intenta destruir y cambiar el régimen político. Los paramilitares nunca fueron enemigos del Estado. Fue un proceso en el cual se produjo una desmovilización parcial de los paramilitares. No hubo un pacto que pudiéramos decir era un acuerdo de paz. Hubo un intento de justicia. La justicia transicional es una forma de justicia que adoptan determinados países
que han estado sumergidos durante un periodo corto o largo de violencia y que quieren volver a la paz, a la democracia. Entonces se adopta de esa forma con una finalidad muy clara, y es que la sociedad pueda volver a creer en sus leyes, en sus países, dar la oportunidad a las personas que entregan las armas, que se desmovilizan, de reintegrarse a la sociedad y en alguna forma de contribuir con la reparación a las víctimas. Fue así como para el año 2006, en el Mello Villavicencio de Necoclí, el 40 de Turbo y un guía Chocó, se desmovilizaron 1.538 integrantes del bloque Elmer Cárdenas. Escuché por la radio que se iba a desmovilizar el bloque Elmer Cárdenas y bueno, todos nosotros gritemos, vamos para la casa. Bueno, y todo el mundo estaba contento. No estaba como muy contento. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, va a haber una desmovilización masiva, un grupo de personas van a ir a las comunidades, a los pueblos. ¿Cuál será la actitud de la gente? Ahora, nosotros no creíamos en el Estado. Puede ser una trampa del Estado, van a empezar a matar los desmovilizados. Yo tenía miedo, yo no quería desmovilizarme. Pero este prometedor proceso no se llevó a cabo paralelo a la desmovilización de otros bloques, pues para Freddy Rendón, alias el Alemán, habían condiciones que lo sometían no solo a pagar una condena según la justicia transicional, sino que también debía asumir su participación como un narcoparamilitar, algo que su ideología se negaba a aceptar. Una vez se produjo la desmovilización colectiva, aquellos miembros de grupos armados que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad se acogieron a la Ley 975. Así su condena sería de máximo 8 años, asumiendo los compromisos de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a las víctimas. La Ley 1424, por su parte, postuló que los desmovilizados que incidieran en concierto para delinquir simple o agravado, porte ilegal de uniformes o insignias, porte ilegal de armas y utilización ilícita de transmisores y receptores recibirían el beneficio de excarcelación y, caminando la ruta de reintegración de la mano de la ACR, encontrarían reubicación, salud, educación, atención psicosocial y acciones encaminadas a la reconciliación con la comunidad que los recibe. Pues si ellos cumplen los requisitos de asistir al acompañamiento psicosocial, de estudiar y de formarse para el trabajo, ellos van a recibir, dependiendo de su asistencia, un cierto monto. No es un sueldo, es un apoyo a reintegración. ¿Cómo beneficia esto a estos muchachos? Pues claro, lo regresa al seno de la comunidad, ya no con el problema jurídico que tenían antes, que si eran encontrados por la policía o el ejército, pues eran capturados o dados de baja. Salvamos primero la vida de estos muchachos. Segundo, se salvaron muchas vidas en Colombia. O sea, el hecho de que las autodefensas hubiesen salido del escenario de la guerra, eso bajó los niveles de violencia en Colombia. Actualmente me desempeño como promotor de reintegración. Trabajo con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Creo en el proceso de reintegración de todo corazón, que sí se puede, porque yo soy uno de los que ya me reincorporé a la vida civil. Hoy, gracias a Dios, no tengo un fusil, puede ser un computador, tengo una hoja dándole charla a los muchachos de que sigan en el proceso, de que estudien, de que se capaciten. Actualmente estudio diseño de modas. Tengo un taller, estoy desempeñando laboralmente en él porque hacemos contrataciones con una prima también que es diseñadora de moda. Antes de terminar la carrera estoy haciendo ya la experiencia laboral antes de. En estos momentos trabajar con la familia vulnerable, hacer un trabajo tan bonito que es conseguirle recursos, sentir esa alegría de una familia cuando supera un problema, un obstáculo, eso me llena y también me ayuda a enmendar errores del pasado. También con mi familia, plenamente siente uno como
esa felicidad de tener los hijos al lado de uno, ver a tus hijos crecer, verlos caminar, verlos hablar, eso es muy lindo. Es algo que cuando uno está en un grupo, en alguna parte, recibiendo órdenes, y si uno no puede estar con la familia, no puede y listo. Creo que eso es un acierto y eso se siente en muchas regiones. Creo que la Ley de Justicia y Paz, con todas sus limitaciones, propició que de alguna manera el actor víctimas surgiera como un actor relevante en el país. Lo importante de ese proceso fue que las víctimas lograron organizarse y reivindicar sus derechos, que gracias a periodistas críticos, a defensores de derechos humanos, a personas que se movilizaron en la sociedad, a jueces honestos, se logró avanzar en algo en materia de justicia y se logró poner al descubierto que en el Parlamento había decenas de congresistas que eran aliados y de pronto hasta jefes de los propios paramilitares, lo que se llamó la parapolítica. Hoy en día el gobierno, pues sé que nos ha fallado, siempre nos ha estado como en la parte psicológica, cómo saber tratar a las demás personas. Usted tal vez está uno aquí, pero no saben cómo está nuestra imagen de nosotros por fuera. Dirán que nosotros somos una gente mala, que somos gente destructora ya, pero que se equivocan. Hoy, después de 8 años, considerar reintegrados a quienes entregaron las armas resulta complejo, pues estos aún enfrentan grandes desafíos, llevan consigo el karma de la guerra. Deberían tener en cuenta para las desmovilizaciones realmente el ser humano. Cuando hacen la desmovilización solamente hacen el protocolo con las líneas de mando, con las cabezas visibles. Pero es que resulta que esas cabezas visibles se hacen visibles porque detrás de ellos hay 2.000, 3.000, 5.000 hombres que son los que realmente viven el conflicto. Estos muchachos durante años se les dijo que se ponen, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué comen, está enfermo, esta es la medicina que debe usar. Ve uno los mismos muchachos que siguen en la situación difícil porque no ha habido una propuesta social para ellas. El gobierno les dio un subsidio de 1, 2 o 3 años. Son muchachos que no tienen una preparación académica, vivieron del subsidio que les dieron, terminó el subsidio. ¿Y qué más hacemos? Lo que podamos hacer, seguir delinquiendo. Hoy seguimos viviendo la misma situación con otro nombre, desafortunadamente. El Estado colombiano y la comunidad internacional hacen unos aportes económicos para que se le dé una ayuda humanitaria, así se llamó, a cada uno de los desmovilizados. Esa ayuda humanitaria, nosotros siempre creímos que si se le entregaba a estos muchachos después de la desmovilización, se la iban a gastar en los primeros 8 días y quedarían 20 días que este muchacho no iba a tener nada que hacer. Se les entregaba el 30% de esa ayuda humanitaria de 458.000 pesos y el 70% iba dirigido o fue dirigido a desarrollar unos proyectos que hoy se vienen desarrollando en varios sectores. La propuesta tan encantadora que ellos mostraron no fue, porque a los muchachos los meten a campamentos para sembrar tecas, donde no tenían luz, no tenían agua, a que la quincena suya sea cualquier bonificación que se ganara. Ahora que le dieron la ayudita a uno por estar ya menor de edad, le dieron una ayudita, bueno, y eso fue una ayuda que para mi concepto, a mí, no, yo no estoy conforme, a mí me vino completo, pero no salió ninguno de mi familia. Así como uno sufre, la familia de uno también sufre. Por ahora yo no tengo trabajo. Me levanto todos los días y esperar a ver qué sale, porque estoy estudiando en los sabatinos, pero en una gallera por ahí. Es muy duro para uno estudiar ahí, que puede aprender. ¿Aquí estudia para qué? Si a uno le mandaban un profesor 3 meses y ya no venía más, y ahí lo pasaron a otro clay, sabe uno que aprendió. Hemos sido estigmatizados y seguimos. ¿Por qué? Porque muchas personas van a pedir empleo a empresas o entidades públicas y privadas
y por el simple hecho de ser desmovilizados, no hay empleo, pero usted no le dicen el por qué, pero solamente cuando se enteran de que son desmovilizados, no les dan empleo, porque piensan de que esa persona puede matar o es un delincuente o sigue siendo esa persona mala. Y es un error porque todo lo que estuvimos allá no somos malos. Hubieron una persona que cumplían órdenes, otros hacían diferentes actividades, pero no quiere decir que todos somos malos. Muchos le estamos apostando también a cambiar. El mismo Estado rechaza a los desmovilizados, a los reintegrados. Apenas cogen un cargo grande, la misma prensa los estigmatiza. Cuando ganó Petro, el alcalde de Bogotá, ¿qué era lo que decía la prensa? El exguerrillero, porque es que nos respetan. El gobierno a nosotros nos prometió una vivienda digna y nosotros eso no lo vimos. Hoy en día a veces vamos a los hospitales y como por allá todo apartado no nos quieren a veces atender. Uno estudia los sabatinos, ya uno va, pierde un día, tiene que hacer los talleres, lo que es los psicosociales, ya son 2 días que pierde la semana, que dice el jefe de la finca, no, este no me está dando rendimiento, hay que sacarlo. Y esos son nuestros problemas. Lo peor de Justicia y Paz es que no se hayan tocado las estructuras de poder que hicieron posible el fenómeno paramilitar. Las condiciones en las que se produjo la desmovilización de los paramilitares fueron condiciones supremamente confusas, al punto que no se sabe si esas desmovilizaciones eran reales o ficticias. La prueba de ello es que hoy existen grupos paramilitares que han cobrado el nombre de bandas criminales emergentes. Esa gente ha construido como un estado paralelo. Esa gente tiene unas razones derivadas de toda la pobreza, la exclusión y también de un largo proceso de venganzas que hay en la población. Eso es una dimensión enorme del posconflicto. Eso no está en la cabeza todavía de la élite de este país. Para que no se repita, se necesita hacer cambios en la sociedad, en las estructuras. Debe entender que la guerra no la hacen personas ajenas a esa sociedad, sino personas que están inscritas en esa sociedad, personas que son producto de esa sociedad. Y debe entender que el desafío de la construcción de la paz es un desafío colectivo que involucra a cada uno de nosotros y no es un asunto de los malos que llamamos a veces. Vamos a cumplir 60 años de una guerra y el hecho de que haya salido un actor armado no quiere decir que el conflicto se ha acabado. Si llega a buen puerto, cual es mi deseo con las guerrillas en La Habana y con el ELN, comenzaremos entonces, posterior de eso, a trabajar en la búsqueda que nos posibilite hacer las paces entre los colombianos. La verdadera lucha está en enfrentarse a un postconflicto, cuando Colombia aún se encuentra en conflicto. Una amenaza latente que vuelve vulnerables a los desmovilizados ante la reincidencia. Por eso, se hace necesario comprender que no solo se necesita de la ayuda estatal para reintegrarse a la vida civil, sino también de la aceptación social. No se puede pensar que el posconflicto es un estado paradisiaco. El posconflicto trae nuevos problemas, nuevos desafíos. Terminada la confrontación con las guerrillas, seguramente que muchos soldados de la patria, seguramente que también van a dejar de ser militares. Habrá que pensar también en la reintegración de estos soldados y de estos militares a la vida social y productiva del país, porque cómo quitarle a un soldado que lleva 8 y 10 años prestando su servicio militar y de la noche a la mañana le dicen, no, bueno, muchas gracias por su participación y lo sueltan. Para prepararse no implica un largo tiempo de preparación, sino implica un nivel de conciencia, de aceptación de que la guerra va a terminar. Los medios se han concentrado en los jefes, digamos en los jefes de las estructuras y todas las narrativas están centradas en ellos. Y esos grandes jefes pues muchas veces no son el ejemplo mejor de desmovilización, obviamente, ni de reintegración. Entonces eso ha hecho que se invisibilicen muchos casos muy positivos. O sea, el periodismo y la sociedad en general
se niega a creer que este país puede transitar hacia la paz. También hay muchos de los mandos medios, pero especialmente de los patrulleros, que se encuentran en libertad y que efectivamente están en cada una de las regiones donde fueron victimarios y allí tienen que compartir con las víctimas. En ese tiempo, los autodefensas llegaron como persiguiendo a la guerrilla, que era que se sentía por ahí. Y uno al darse cuenta que había muchos muertos, el nervio no iba a salir. Entonces muchas veces yo cuando eso estaba muy pequeña, todavía no me había casado, muchas veces salía uno y encontraba a los lados ya el cadáver, o encontraba pues la gente tapando los huecos. Realmente algunos tendrían sus razones por estar en el grupo. Puede ser porque no tenía trabajo, puede ser porque de pronto fue que me mataron un hermano realmente y me llené de rabia, voy a vengarme. Porque me robaron el ganado o me quitaron la tierra, voy a recuperarlo. Pensaban que esa era la solución. Pasado es pasado, pero al principio sí, el karma es la inseguridad de ser perseguido, de ser asesinado o de ser preso o estar preso en una cárcel o algo. Lo que más afecta a las personas que muestran estos conflictos es cargar con ese karma de la estigmatización de la sociedad colombiana. En el caso mío, pues yo lo digo primero porque los de allá me consideran un traidor porque vine a hacer la paz. Y los de acá piensan que soy un infiltrado que no está comprometido realmente con la reconciliación. Entonces uno tiene el doble karma de que los de allá no lo quieren y los de acá tampoco terminan de aceptarlo. Los desmovilizados siempre tienen una karma y es el miedo de ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque a cada momento los están llamando de la fiscalía. Cuando llaman de la fiscalía no contestan los celulares porque piensan que le van a ordenar captura o algo por el estilo. Yo comprendí estando en la guerra que en la escala de valores de cualquier ser humano el principal lugar lo debe tener la vida. Y que ninguna causa, por justa que sea, amerita arriesgar la vida propia o cegar la vida de otro. Sí, ya uno con esa gente que es nueva, pues uno no tiene como ese rencor o esas cuestiones, simplemente hay que aprender a vivir con lo que hay. Ya lo que quedó en el pasado hay que tratar de olvidarlo ya. Y si de pronto hay alguna persona por ahí todavía de esa época, pues uno no trata de conflictar con nadie, sino de vivir en paz, para poder subsistir aquí en la región. El reto de una persona que tuvo unos ideales que arriesgó por su vida, por esos ideales es, oiga, sé que no voy a seguir buscando el triunfo de mis ideales por las armas, pero también sé que por lo que yo vine, por lo que yo luché, sigue vigente. Es que la injusticia es muy grande y entonces me tienen que admitir así, rebelde, me tienen que admitir así, crítico. Ese es un espacio que tiene que dar la sociedad, sin estigmatizar, sin condenar, como lo hace. Que me haya marcado como el reclutamiento, pero ya como tuvimos una audiencia aquí con la señora maestra y el señor Alemán, entonces él pidió disculpas y sí, fue perdonado por nosotros. Ustedes no hicieron nada que no se les ordenara. Y a mí me avergüenza tener que venir aquí ante ustedes a decirles que lo siento, a ustedes todos como sociedad que me avergüenza. Cuando uno mira a Nelson Mandela, miras a Dilma Rousseff, si tú miras a Pepe Mujica, casi nadie recuerda hoy que ellos fueron todos hombres de armas y mujeres de armas. Entonces, lo que muestra eso es que las realidades cambian y aquel que un día
en ciertos contextos es visto como un criminal y se alza en armas, también puede cambiar ese camino y en todos los casos, si la democracia lo permite, esas personas pueden dejar el camino de las armas y entrar a la sociedad a ser actores políticos. Hoy quiero pedirle perdón a todos los colombianos. Yo a las víctimas sí les quiero decir que eso no va a volver a ocurrir. Frente a ustedes hay una persona totalmente distinta a aquel que lucía ese uniforme, que tenía esa arma. Realmente hoy me siento arrepentido. Ahorita somos constructores de paz porque así lo venimos prometiendo y así estamos cumpliendo. Quiero demostrarle a Colombia que la paz se puede lograr de otra manera sin empuñar las armas. Que soy un hombre que quiere una oportunidad como ciudadano de una gran nación. ¿Y usted, como víctima del conflicto, sería capaz de perdonar? Perdonar es muy difícil, pero Jesús dice que perdonar sería fantástico. Pero yo no me atrevo.